El capítulo 3 termina Jesús enseñando en una casa en donde la mamá y los hermanos vienen a solicitar su salida, y el Señor no sale, hermanos, porque Él dice: mi mamá verdadera y mis hermanos verdaderos son estos que me escuchan mi palabra. Marcos no nos conecta las dos historias históricamente, pero sí en cuanto a la idea. La idea de él es siempre poner a Cristo en el centro, poner a Cristo como el Hijo de Dios que es. Y nos dicen que después de esa situación, cuando la familia de él se oponía y los fariseos blasfemaban, en el 4:1 dice: comenzó a enseñar de nuevo. Sigue el Señor haciendo el mismo método que ha llevado a cabo antes, y es que cuando recibe oposición en un lugar, se va de ahí a un lugar público, no se esconde. Aquí vuelve a hacer lo mismo. Eso mismo lo había hecho en el capítulo 3 al comienzo. Cuando recibía oposición, en vez de esconderse, salía a la multitud y desde allí le predicaba. En este caso va a la playa, en el lago de Galilea ocurrió esto. ¿Sí? Entonces, hermanos, miramos que a pesar de la oposición que había tan encarnizada, el Señor continúa enseñando. Dice, comenzó a enseñar de nuevo. O sea, nadie puede detener la predicación del Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo decía en las epístolas. Él decía: yo estoy encarcelado, yo soy prisionero de Jesucristo, pero el Evangelio no puede ser encadenado. Y es así. A pesar de que hayan personas, hermanos, que a usted y a mí nos nieguen o rechacen o digan que para después posterguen el llamado del Evangelio, no por eso el Evangelio queda limitado, no por eso el Evangelio queda de brazos cruzados esperando que a alguno le dé la gana recibirlo. El Evangelio sigue siendo extendido, sigue siempre siendo extendido, y esto es una prueba de ello, hermanos, que a pesar de la oposición que había, tanto de los líderes, de los sacerdotes y fariseos, como de la misma familia de Cristo, Él sigue enseñando. Esa es una llamada de atención para todos nosotros, que a pesar de la oposición, críticas, burlas y obstáculos que tengamos, hemos de seguir enseñando la palabra. Otra cosa muy interesante, hermanos, es que Él vuelve a comenzar su enseñanza y llegó ante Él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca. Los fariseos le tenían envidia, hermanos y amigos, debido a las multitudes que lo seguían. Los judíos esperaban la llegada de un Mesías que fuera rey y que libertara a Israel de Roma. Pensaban que Jesús iba a ser una especie de rey militar que iba a deshacerse del imperio romano. Hermanos, este Señor Jesús, ese hombre que está allá en la playa, en el lago Galilea, está conglomerando un gentío tremendo, suficiente como para armar una revuelta, una revolución. Pero el Señor Jesús no vino aquí, hermanos, a hacer revoluciones políticas, diplomáticas y nada de eso. A Él no le interesa, hermanos, el gobierno de este mundo. El Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, ya hace mucho mis siervos habrían venido, cuando estaba siendo enjuiciado por Poncio Pilato. O sea, el rey no prometía una liberación nacional. El rey no prometía, hermanos, hacer de Israel un imperio, un reino, una nación políticamente poderosa. Él venía, hermanos, a establecer un reino distinto, un reino espiritual. ¿De qué sirve libertar o independizar a una nación cuando sus corazones son esclavos de Satanás y del pecado? Cristo vino, hermanos, a darnos la independencia de el gobierno de Satanás y del pecado. Él vino por las almas perdidas, dar salvación. Entonces, miremos que esto choca con la mentalidad de las personas de ese tiempo. Esperaban un rey que fuera problemático, guerrero, un rey poderoso, y resulta que es un rey humilde, sencillo, que la gente lo sigue con expectativa, pero lo que hace es enseñar, dar enseñanzas.
¿Para eso no estaba la sinagoga? Hermanos, sí, pero no hay nada que pueda limitar al Señor Rey para dar su exposición de la palabra. Además, que las ovejas perdidas estaban muy lejos de congregarse, estaban esparcidos en sus quehaceres, en sus vidas, hermanos, de apostasía, de suciedad, de pecado. Entonces Cristo va hasta ellas para rescatarlas. Así que vemos que la restauración que a Dios le importa es la espiritual, antes que la nacional, que la política. Nada de esas cosas están primero que lo espiritual, que solamente Cristo puede traer. Versículo 1 dice: se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Esto, hermanos, se conecta con lo que vimos en el capítulo 3. ¿Se acuerdan? El Señor está siguiendo la logística que había planeado con los discípulos. 3:9 lo había dicho. Dice: Él encargó a los discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. ¿Sí? Entonces en el capítulo 4 vemos, hermanos, que los discípulos eran personas con iniciativa, con fervor, y hacían su servicio de una forma completa. Entonces el Señor, hermanos, se ubicaba en la playa, los discípulos sabían qué hacer, le preparaban la barca y Él se montaba en ella para desde la playa, como lo vimos en el capítulo 3, predicar desde allá. También es otro detalle interesante que Marcos nos da, es el siguiente, dice: se sentó en la barca. Esa posición de sentado era la posición típica de los rabinos. Es así, hermanos, como una persona cuya proveniencia es tan humilde, aunque sí era la estirpe del rey David, pero su familia era humilde, eran carpinteros, y ver al Señor tomar esa postura muestra su autoridad. Él toma una posición de maestro que es, y desde allá se sienta en la barca y desde allí le habla a las multitudes que están conglomeradas ahí en la playa, desde el lago. Miremos Marcos 2:13. Dice: Jesús salió de nuevo a la orilla del lago, enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Esa no era la primera vez, hermanos, que pasaba eso. Miremos ahora 3:7. Dice: Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. Capítulo 4:1, vuelve a suceder lo mismo. Miremos que él aprovecha las multitudes, pero no para ganar una fama política, unas influencias, para ganar una especie de éxito material. Lo que al Señor le importa es que aprovechar las multitudes, ¿para qué? Para lanzarles la palabra, para que el mensaje sea extendido más rápidamente. Aprovecha, hermanos, la multitud no para explotarla, no para engañarla, ni hacer promesas de prosperidad. Él aprovecha las multitudes para salvarlas por medio de ¿qué? De lo único que las puede salvar, que es la palabra. Es, hermanos, un gran desastre para la iglesia. Es, hermanos, una gran vergüenza para los cristianos que perdamos la oportunidad de poder compartir el Evangelio, y en vez de compartir el Evangelio con una persona que tengamos a nuestro lado de una forma frecuente, no aprovechemos para hablar del Evangelio y hablarle, hermanos, de tonterías o cosas importantes para las cosas de este mundo, mientras lo más importante lo pasamos por alto. El Señor nos reunió a la gente para hablarles de su carpintería, para hablarles consejos de lo que fuera, sino hablarles en las palabras del Evangelio. Es así como ustedes y yo, al enseñar la palabra, al tener una amistad, debemos enseñar la palabra. Dice versículo 2: les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola. Dice en la Biblia de las Américas, enseñaba muchas cosas. Muchas cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor aprovechaba las multitudes para hablar de la palabra, sí, pero empleaba muchos temas para poder llegar a lo mismo.
¿A qué? A que creyeran en Él. Muchas cosas también significa que esta parábola que tenemos aquí en Marcos 4, la del sembrador, es solamente un ejemplo. Porque hermanos, si los evangelistas hubieran escrito textualmente todas las prédicas de Cristo, tuviéramos tenido una enciclopedia enorme con varios tomos. Entonces, ¿qué hacen los evangelistas? Inspirados por el Espíritu Santo, escogen las palabras más puntuales, las palabras que encerraran todo el mensaje y las plasman de esta manera. Porque Cristo habló más cosas, enseñó más cosas, predicó muchas veces, pero las que tenemos en las Escrituras son las suficientes para saber qué era lo que Él enseñaba. ¿Cuál es el mensaje verdadero? Bueno, ahora, dice que enseñaba por medio de parábolas. ¿Qué es eso? ¿Qué son parábolas? En el Evangelio de Marcos, esta no es la primera vez que aparece una parábola. Este capítulo se dedica a hablar de ellas de una forma más específica. Por lo tanto, hoy vamos a usar la predicación para hablar qué es una parábola. En resumidas cuentas, una parábola es una comparación. ¿Sí? Una comparación. Relatos de la vida cotidiana que se emplean de una forma muy sabia para enseñar cosas espirituales. Eso es una parábola. Entonces, comparan cosas que usted y yo podemos hacer, ver en nuestra vida normal, cotidiana, los quehaceres del día a día, y traerlas, hermanos, a una manera de lecciones, de principios, para que la persona pueda comprender mejor. Hermanos, esto de las parábolas es la máxima expresión de la condescendencia de Dios. Hermanos, es Dios tan maravilloso, tan lleno de gracia, tan lleno de amor por los seres humanos, que no solamente les envía a profetas, o se los envió, no solamente les envió a apóstoles, no solamente inspiró que fueran escritas muchas palabras, sino que también condesciende a mirar nuestros quehaceres diarios y usa los elementos de nuestro día a día, hasta esas cosas las usa para enseñarnos de una forma más clara sobre su revelación, sobre quién es Él. La misma palabra de Dios se hace hombre, hermanos, eso es lo máximo, el don inefable de Dios. Pero las parábolas es otra forma de manifestar esa gracia impresionante, y es que Él se revela a la humanidad, no solamente haciendo su palabra como un ser humano en Cristo, sino que también toma ejemplos de nuestra vida para darnos instrucciones sobre el cielo. Es así Dios, hermanos, tan bueno con nosotros. Es una forma de decir: yo quiero que me entiendan, yo quiero que me conozcan. ¿Y de qué manera puede un Dios infinito, insondable, inconmensurable, ser entendido por personas tan mediocres, ignorantes, huecas y muertas como nosotros? Es imposible conocer a Dios con nuestras capacidades. Entonces, ¿qué hace Dios? Ve nuestra pobreza y desciende, hermanos, hasta aquí, y nos da su palabra, nos da a Cristo, nos da las parábolas. Dios ya ha hecho todo lo que nunca jamás a nadie se le habría ocurrido por salvar a la humanidad. Entonces, el rechazar el Evangelio es la cosa, hermanos, más terrible que una persona puede llegar a hacer en su existencia. Es despreciar la condescendencia de Dios, que el que está en el trono agache su mirada, o más bien se baje de allá para venir aquí y hablarnos en términos que podamos entender. Por eso, hermanos, ay de los habitantes de la tierra, como es Apocalipsis, los que no les da la gana, hermanos, recibir el Evangelio, reprobados, fuego, terremotos, azufre. Todo eso es poco para lo que en realidad merecen por rechazar esto que es infinito, la redención en Cristo.
Bueno, entonces ya sabemos que es una parábola. Pero ahora nos queda una pregunta. ¿Por qué usaba parábolas el Señor? Porque pasa algo, hermanos, es algo que es problemático para nosotros hoy. El Señor está hablando, condescendiendo con la gente que lo está escuchando ahí, en vivo, ahí. Entonces Él habla con parábolas basadas en las actividades diarias de ellos, de los que están ahí. Pero han pasado 2000 años y muchas de esas cosas no hacemos nosotros hoy. Entonces nos corresponde a nosotros estudiar. Nos corresponde a nosotros escudriñar las Escrituras y no esperar ahí, hermano, en un ayuno 7 días para decir Espíritu Santo me revela y ser de esa manera místicos y perezosos, porque eso es lo que es. Las personas son perezosas. Las Escrituras, dichas en estos términos, eran claros para los que estaban ahí, más claros que para nosotros hoy. Por lo mismo, entonces, ¿por qué el Señor usaba parábolas sabiendo ese cambio de culturas, de tiempos? Sabiendo que 2000 años después, pocos serían los que se dedicaran a un sembrador salió a sembrar y lanzó su semilla, pocos harían eso. Otras parábolas también el Señor diría que para hoy día son un tanto complicadas, hay que estudiarlas para poder entenderlas. Hay personas que creen que el Señor usaba parábolas para mantener la atención de la gente. O sea, el Señor usaba ejemplos de la vida cotidiana como para capturar la mirada de las personas y que no se elevaran, sino que estuvieran prestando atención. Entonces Él usaba ejemplos para que la gente se despertara. Hermanos, yo no creo eso. No creo que esa sea la razón por la que el Señor empleara parábolas. ¿Saben por qué? Porque su gracia es tan suficiente, su gracia divina es tan irresistible, que hasta una piedra muerta, hermanos, se queda atenta escuchándolo. Y no requiere, hermanos, o Él no necesita poner ejemplos para que la gente le ponga atención. Tal vez nosotros, los pobres mortales predicadores, nosotros sí necesitamos muchas veces de historias reales o ejemplos para captar la atención de la gente, para que las personas vuelvan en sí o el ánimo sea como más atento. Nosotros, hermanos, porque somos pobres miserables, los predicadores mortales, pero el reino necesitaba recursos de esa manera para que la gente lo siguiera. Su misma realeza, su misma identidad, siendo quien Él es, basta, hermanos, para que todo el mundo lo siga. Por eso decía, si ustedes se callan, las piedras serán las que claman. Porque es el Rey el que estaba ahí, hermanos, y punto. Entonces es suficientemente glorioso para que aún las piedras, el mar, la brisa, las aves que iban por ahí, pusieran atención mientras estaba Él predicando. Hasta la gente muerta, los réprobos que estaban ahí entre las multitudes, que pusieran atención también ellos. Su misma gracia era suficiente para mantenerlos en enfoque. ¿O será que eso es la característica solamente de Jesucristo de usar parábolas? No. Las parábolas eran usadas por personalidades importantes del pueblo de Israel. No es la primera vez. Les pongo algunos ejemplos. En Jueces 9, Jotam, hijo de Gedeón, desde por allá lejos le grita a Abimelech, a la gente de Siquem, ¿se acuerdan? Les dice, un cardo fue nombrado rey y mataron a todos los hijos del olivo. Empieza a hablar de parábolas para que la gente vaya a entender algo que les va a decir. Otro ejemplo está en Segunda de Reyes 14, cuando el rey Joás de Israel le envía una respuesta al rey Amasías de Judá y le dice, el tronquito le pidió la esposa como hija, como esposa a la hija del árbol de cedro. En fin, usa parábolas. Otro ejemplo, los profetas, 2 Samuel 12, Natán cuando habla con David.
Otro ejemplo, Isaías 5, cuando Isaías le profetiza al pueblo de Judá. O sea, los usos de la parábola no eran exclusivos de Cristo. Las parábolas ya se habían empleado antes. De hecho, los rabinos, cuando enseñaban en la sinagoga, ellos empleaban parábolas. Ahí vemos, hermanos, la autoridad de maestría que tiene Cristo, cómo Él se sienta, toma su postura, enseña con autoridad y también usa parábolas, como lo harían los rabinos más importantes de ese tiempo. Pero bueno, de todas maneras el mismo Señor ya había hablado en parábolas. Por ejemplo, Marcos 3:23. En 3:23 dice que Jesús llamó a los fariseos, ¿se acuerdan? Y les respondió sus preguntas con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? ¿Se acuerdan? Eso es una parábola. O sea, el Señor ya había hablado en parábolas antes, pero se las había hablado a los maestros, por lo menos en el libro de Marcos. La primera parábola que Marcos nos muestra es esa, la del hombre fuerte atado, la cual ya la estudiamos. Y esta es la segunda, y la diferencia es que esta vez se la dice a la gente del común, a la gente que no ha estudiado, a la gente que está en sus pecados, a ellos. Entonces, en pocas palabras, este no era un método nuevo, no es un método innovador. Se está usando un método que es bíblico, que es profético. Y si los rabinos enseñaban por medio de parábolas en las sinagogas, quiere decir que las personas ya estaban acostumbradas a escuchar parábolas. Las personas ya estaban familiarizadas con ese método. Las parábolas lo que hacen es que el oyente disfrute más lo que se está enseñando, que recuerde mejor lo que se está enseñando, y de esa manera podrá aplicarlo mejor, lo que se está enseñando. Eso era como lo que también se pretendía. Aunque sabemos que esa no era la razón por la que él las usaba, servía también para eso. Porque el Señor, hermanos, en su sabiduría puede usar lo que quiera para su propia gloria. Versículo 3. ¿Qué estaba diciendo Marcos? Que les estaba enseñando muchas cosas. Y luego dice la parábola del sembrador. Lo que les estaba diciendo ahorita. Habló muchas cosas, pero solamente dejó registrada una parábola para la gente, que fue eso, la del sembrador. ¿Sí? Marcos solo incluye algunas parábolas. Marcos es el libro del Evangelio que menos parábolas tiene. El Evangelio que más parábolas tiene es el de Mateo. Porque como ya hemos estudiado, Marcos se dedica más a la acción. Marcos le interesa más qué es lo que Cristo hace, cómo se mueve, cómo mira, qué hace, que si tiene hambre, que si va caminando. Marcos le gustan esos detalles. En cambio, el tema de los discursos es más poquito en el libro de Marcos. De todas maneras, el hecho de que Marcos nos deje esta parábola aquí, hermanos, tiene una razón de ser. El Espíritu Santo nos deja esta palabra aquí con el propósito de que nuestra mirada esté puesta en el Hijo de Dios, en el Mesías de Israel, en una persona quien es la palabra misma de Dios y quien el pueblo debía recibir primeramente. Bueno, en este punto ya hemos resuelto una pregunta, por lo menos a medias. ¿Por qué usaba parábolas? Ya vimos por qué no las usaba. No las usaba para ganar la atención. Versículo 11. La gente es como si le preguntara: ¿por qué usas parábolas? ¿Por qué hablas en parábolas? ¿Sí? Y él les dice: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera no. Por eso les hablo por parábolas, para que se cumpla la palabra que dice: vean lo que hago, pero no aprendan nada. Viendo no vean, no perciban, oyendo no escuchen, no entiendan, para que yo no los sane y yo no los perdone. Ay, hermanos, qué claro, ¿cierto? Son versículos que a la gente no le gusta escuchar y pocos predican.
porque son temas problemáticos. Pero son verdades de Dios muy claras. El Señor nos está diciendo, ¿por qué uso parábolas? ¿Saben por qué las uso? El Señor nos dice, las uso ¿por qué? Porque quiero que los que están fuera del reino no sean salvados, no se conviertan, no crean, yo no los voy a sanar. En cambio, a los que están conmigo, los que son míos, los que son de mis ovejas, a ellos hasta se las explico, hasta se las doy a entender, se las revelo, los misterios son de ustedes, pero a los de afuera no. Ellos tienen el velo en sus ojos, y aunque usted les hable, les explique, les diga, les insista, les pinte, les dibuje, nunca podrán entender, porque a ellos no les ha sido dado. Así está escrito, hermanos. Esto a la gente no le gusta. Precisamente no le gusta a los que no entienden, porque no les ha sido dado. Entonces, no tenemos que, hermanos, volar o ir por ahí en busca de respuestas. ¿Por qué el Señor usaba parábolas? Tan lindas las parábolas. Él las usaba porque era muy didáctico. Sentimentalistas nosotros. ¿Por qué no vamos de primero a lo primero? ¿Qué dice la Biblia que por qué las usaba? Aquí está la respuesta. ¿Por qué? Por esto. Porque es para algunos los misterios revelados y para otros no se les va a dar. Cuando ya tengamos esa respuesta, entonces sí podemos ir a buscar. No, es que era para que la gente recordara más fácil. Bueno, sí, pero porque ya tenemos claro la razón principal. Pero no, hermanos, hoy día a la gente le gusta es imponer sus ideas mediocres y esto lo dejan de último. Hoy día ya nadie predica así, hermanos. Los predicadores no estamos llamados a predicar con parábolas, porque nosotros ahora tenemos que exponer los misterios del reino de Dios a la iglesia. El Señor hablaba en parábolas para escondérselos a la gente. En cambio nosotros ahora, cuando Él ya asciende a los cielos, nos deja a los pastores para exponerlos claramente a la gente. Y aún así tampoco van a entender. Entonces el Señor dice, yo hago esto, ¿saben por qué? Para dar cumplimiento a las Escrituras. Para dar cumplimiento a lo que está escrito en Isaías 6, del 9 al 10. Yo vine a cumplir la palabra, no a abrogarla. Y la palabra dice que viendo no verán. Sí, vamos para allá, Isaías 6, del 9 al 10. Dijo Jehová, ve y di a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Ay, hermanos, bastante claro, ¿cierto? El Señor dice, ven aquí, envíame a mí, yo voy a predicar tu palabra, iré, Padre. Entonces el Señor le deja la encomienda, sí, pero háblales en parábolas, para que al oír no entiendan, sus corazones serán endurecidos, de esa manera no podrán ser curados. Es bastante claro, ¿cierto, hermanos? Pero los pastores estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios, versículos problemáticos como este también. En cambio, los asalariados y falsos maestros les encanta esconder versículos como este, porque esto, hermanos, suena muy diferente al Dios que han pintado los predicadores modernos, al Dios que nos enseñaron nuestra tradición pagana. Esto, hermanos, es elección incondicional, bastante claro. Por ahora vamos en la introducción de por qué las usaba. En el versículo 10, hermanos, dice que cuando ya terminó la predicación, porque enseñó muchas cosas, dice que cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12, o sea, ¿se acuerdan? El mes pasado les hablaba de que habían dos tipos de personas, los simpatizantes multitudes y los discípulos. Entre los discípulos estaban los 12 y los otros, personas que estaban fervorosas, eran seguramente parte de los 70, de los 120. Eran personas, hermanos, comprometidas, convertidas, creyentes.
ellos estaban aquí, mientras que las multitudes habían ido. ¿Por qué? Porque en el 10 dice que se quedó solo. Entonces ya todo el mundo se había ido, y cuando ya todos se fueron, quedaron ¿quiénes? Los 12 junto a otras personas que eran más allegadas. ¿Y qué pasa? Le preguntaron. Solamente hay algunas personas que tienen la confianza de acercarse al rey a preguntarle por qué hace las cosas como las hace. Solamente hay un grupo de personas que pueden acercarse al Señor a preguntarle cuál es su voluntad para que Él les diga. Y es a ellos a quienes Él les responde. Y Él les dice: a ustedes, 11, les ha sido dado. Mire lo que dice: les ha sido dado. Es un don. No es el fruto de la experiencia de lo viejo estudiado que usted y yo podamos ser. No es producto de su preparación moral, de las enseñanzas de sus padres. No es producto de su libre albedrío corrupto, de que usted aceptó a Cristo, de que usted repitió un rezo, una oración, el rezo de la oración de fe y demás palabrerías. No es por eso, es para los que les ha sido dado. Es un don. A ustedes les ha sido dado. ¿Por qué a nosotros, Señor? Aquí no dice por qué, pero Efesios nos dice que es por amor, por su voluntad soberana, y no nos dice más, hermano. Nos dice que no es porque seamos los grandes o los mejores. No, eso sí lo deja claro el Señor, que éramos lo más vil, lo despreciado, para evitar que un hermano se infle, ¿no? Entonces aquí dice: a ustedes les ha sido dado, es un don de Dios, el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Miren esa expresión tan interesante: los que están afuera. Les preguntaba a alguien una vez: ¿y es que acaso no vino por todos? ¿Es que acaso no quiere que todos sean salvos, sus hijos? ¿No es que acaso que todos son hijos de Dios? Pues de acuerdo al discurso humanista, modernista, sí, todos son. Pero de acuerdo a las Escrituras, no. Bastante claro es. El Señor dice: a los que están afuera, no les ha sido dado. ¿Qué hacemos con esos pasajes? ¿Los arrancamos? ¿Los tachamos? Esto raya definitivamente con la forma de enseñar y las creencias de muchas personas. Creen en un Dios, hermanos, muy diferente al que las Escrituras muestran. Por lo mismo, porque se han alejado de las Escrituras y ven la Biblia como una añadidura, como una herramienta por ahí, que uno la usa cuando necesita ayuda. Y predicadores se paran, hermanos, a hablar sus cuentos, sus experiencias, sus chistes, y usan un versículo y cierran la Biblia como por decir que leyeron un versículo, pero no hablan el versículo. Entonces Él les dice: a ustedes se les ha sido dado el don de saber el misterio de Dios. A ustedes les doy este don, este regalo, porque yo quiero, porque yo soy el rey, y el rey hace con lo de él lo que quiere. Tengo misterios, se los revelo a ustedes. Ustedes son mis amigos, ustedes son mis discípulos, ustedes son mis siervos. Entonces habla de ustedes y luego dice los que están afuera. Dos grupos de personas, muy claro. ¿Qué es eso de los que están afuera? ¿Qué significa afuera? ¿Será que estaban en una casa y era que se habían quedado afuera algunos? Cuando uno quiere interpretar las Escrituras, tiene que responder sus preguntas basados en el mismo pasaje, en el mismo libro y luego en el contexto. Entonces, en el mismo versículo dice: a ustedes se les permite entender el secreto. Entonces, cuando dice que los que están fuera, quiere decir que ellos están fuera ¿de qué? De entender los secretos. Primera respuesta. Segunda respuesta: ¿cuándo más el Señor ha hablado de fuera? Miremos Marcos 3:23. Esa expresión ya la había usado el Señor antes. Dice: el Señor llamó aparte a los fariseos y les habló en parábolas y les dijo: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Los que están fuera.
Satanás está afuera. Expulsar los que están fuera. Entonces, ¿qué significa los que están fuera? De acuerdo a lo que está diciendo Marcos, hermanos, los que están fuera son aquellos que le pertenecen a Satanás, están bajo el dominio de él. El Señor ató a Satanás, lo venció y lo ató, lo echó fuera. Bueno, y ahora él dice que a los que están afuera, o sea, hay personas que están con él afuera, no están con el Señor, con el redil del Señor, sino que están afuera con Satanás. Para los que están afuera de ese redil, los que están afuera, para ellos no les ha sido permitido entender. Los que rechazan el Evangelio, los que viven un cristianismo hipócrita, los pecadores, incluso los que no escuchan el Evangelio, no lo reciben. Ellos son los que están afuera, ellos son los que no pueden entender. Entonces la misma escritura nos muestra de quiénes se está hablando y se refiere a quienes quedaron excluidos. ¿Por qué? Por una razón soberana que nosotros no sabemos. Y hermanos, a nosotros no nos interesa saber el porqué de eso. En vez de uno preguntar, ay, ¿por qué no a todos? Uno debe decir, ¿por qué a mí? Esa sí debe ser la pregunta. Son palabras del doctor Robert Sproul. Vamos a Efesios 2:2. Delitos y pecados en los cuales ustedes, está dando la iglesia, andaban en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Otra vez se hace la distinción entre la iglesia y el mundo. Siempre es así. ¿Cuál es la corriente del mundo, hermanos? ¿Qué dice ahí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Los que están afuera son estos, el mundo, sobre los cuales el príncipe de la potestad del aire gobierna. Los que están afuera son estos, los hijos de desobediencia, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y que viven de acuerdo a la corriente de este mundo. Son ellos los que están afuera. 1 Corintios 5:12, atrasito de Efesios, dice Pablo, el apóstol, le habla a la iglesia de Corintio y le dice: no es mi deber juzgar a los de afuera, ¿sí? Vuelve a hablar lo mismo, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los de adentro. ¿Qué es dentro? Los que son de la iglesia y están en pecado. No es bueno juzgar, no juzgues, ¿sí? Así habla Satanás, torciendo las escrituras. Tenemos la orden de juzgar a los que están dentro, claro, porque si tienen el Evangelio, los misterios revelados, se les han explicado con muñequitos y todavía viven como los de afuera, toca reprenderlos, toca juzgarlos. Porque, hermanos, como pastor, tengo el llamado de juzgar a los que están afuera. ¿Qué puedo hacer, hermanos? No es mi llamado, no es mi vocación. Ni siquiera Cristo, hermanos, se interesó. Porque yo sí, ¿soy yo más bueno que Dios? ¿Tengo más amor que Dios? Pues, hermanos, así enseñan muchos. Es que no es justo, no es falta amor. ¿Por qué? Entonces, Pablo dice, versículo 13, Dios juzgará a los de afuera. Otra vez. Cuando Apocalipsis 20 está el infierno, que es real para ellos, para los que están afuera. ¿Afuera de qué? De los misterios de Dios. ¿Afuera de qué? De la iglesia. ¿Afuera de qué? Del redil. Colosenses 4:5 dice: anden sabiamente para con los de afuera, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué está diciendo el apóstol? En otras palabras, de testimonio. ¿Testimonio a quién? ¿A quiénes? A los de afuera. Porque aunque están afuera, nosotros no sabemos quiénes de los que están afuera van a ser añadidos. Y deseamos que sean todos añadidos. Queremos
que sean todos añadidos. Sí, queremos. Pero siendo realistas y bíblicos, no todos lo serán. Entonces, ¿qué nos compete? ¿Qué dice el apóstol? Anden sabiamente para con los de afuera. Quizá con sus testimonios sean añadidos. Se den cuenta de su proceder, de su conducta, de sus obras, y sean añadidos. Nosotros no sabemos quiénes, pero el soberano Dios sí. Él será el que los va a añadir. Cuando las personas, uno les habla esas cosas, dicen, ay, entonces ¿para qué predicar si no todos son escogidos? O si hay escogido, entonces ¿para qué predicar? Ignora las escrituras, el poder de Dios. Colosenses 4:5 dice, anden sabiamente para con los de afuera. Debemos hacerlo por ellos, para que sean añadidos, para que conozcan. De pronto, ¿quién quita? Nosotros no tenemos ni idea. Dios sí, pero nosotros no. Por eso hablamos el Evangelio sin distinciones. Por eso las multitudes se reunían. No todos entendían, pero Él les hablaba a todos. Las iglesias se llenan, pero no todos son. ¿Quiénes son? No sabemos. Yo no sé, no tengo ni idea, y usted tampoco. Pero lo que sí tenemos idea y sí sabemos es que hay que hablar. Hay que predicar, hay que compartir, hay que hablar, hay que enseñar. Hermanos, llenarnos del Evangelio para dar el Evangelio. Porque solo por el Evangelio ellos que estaban afuera serán añadidos. Porque usted y yo también estábamos afuera. Estamos allá, hijos del Espíritu y la potestad del aire, andando conforme a la corriente del mundo, y nos criamos buenos. Nos criamos muy buenas personas, pero éramos igual de desgraciados que los demás. Pero su gracia hermosa nos vio, hermanos, allá, y condescendiente el Señor vino y nos rescató y nos trajo aquí. Y de lo que de gracia recibimos, ahora de gracia vamos a dar, hablando del Evangelio, siendo de buen testimonio. Otro versículo, 1 Tesalonicenses 4:12. Miren que está hablando en los mismos términos que acabo de decir en Colosenses. 1 Tesalonicenses 4:12 dice, condúzcanse honradamente para con los de afuera. ¿Sí? O sea, ustedes tienen negocios, sean honestos. Tienen empresas, son trabajadores, pues den el ejemplo para que los de afuera vean quiénes son ustedes. Estos versículos, el propósito de citarlos hoy es mostrar que la expresión afuera es totalmente bíblica. Que los misterios de Dios son revelados para algunos y otros no, es totalmente bíblico. Que hay distinción entre la iglesia y los de afuera es totalmente bíblico. Primera Timoteo, despuesito. Primera Timoteo 3:7, una palabra, hermanos, también muy clara al respecto. Dice, cuando habla de los requisitos del pastor, dice que el pastor tiene que tener buen testimonio de los de afuera. O sea, los que no son de la iglesia también lo respetan, saben quién es, no tienen nada que decir contra él. Esa expresión, hermanos, es tan bíblica que habría que tachar tantos versículos, hermanos, que quedaría la Biblia como delgadita. Esas personas no tienen Biblia, quizá tienen un libro de historietas con historias bíblicas. Apocalipsis también dice los que pero afuera estarán y no en la lista. Miremos en el Antiguo Testamento, Isaías 43:8. Saquen al pueblo ciego aunque tiene ojos, y a los sordos sáquenlos que tienen oídos, aunque tienen oídos. Está hablando en los mismos términos de Isaías 6, ¿se acuerdan? Dice que el pueblo que tenía oído, que no entendía, ¿sí? Aquí está hablando en los mismos términos. Es una forma de decirle a Isaías, no tengas en cuenta a los que hacen parte del pueblo, pero que en realidad no son del pueblo. Lo que veíamos ustedes, los hermanos miembros, ¿se acuerdan? Los que están dentro del pacto
pero que no son salvos. Vienen, participan de los beneficios de la iglesia, las bendiciones de ser familiares, hijos de la iglesia, pero no son salvos. Esos son, hermanos, los que dice, saquen al pueblo ciego aunque tiene ojos. Más, Jeremías 5:21. Aquí el profeta Jeremías le está hablando a un pueblo, hermanos, tan terco. Él les decía que se arrepintieran, que se convirtieran de sus malos caminos, que abandonaran la idolatría, la negligencia en buscar al Señor con corazón completo. Y a ellos Jeremías les dice lo siguiente. Dice, oigan ahora esto, pueblo necio e insensible, que tiene ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Ese tipo de gente siempre ha estado. No solamente estar en la audiencia del apóstol Pablo, no solamente estar en la audiencia de Cristo, no solamente estar en la audiencia de Isaías, no solamente estar en la audiencia de Jeremías, no solamente estar en la audiencia de Ezequiel 12:2, también estar en la audiencia de los pastores de hoy y estar en la audiencia de esta noche. Porque algo sí tenemos todos en común, todos tenemos ojos, todos tenemos oídos, pero ¿quiénes de verdad entienden esto? Solamente a los que se les ha sido dado. Si a usted le ha sido dado, usted está adentro. Si no entiende y sigue siendo el mismo, usted no está adentro. Arrepiéntase. Quizá el Señor lo añade en su gracia por medio de esta palabra. Ahora, si uno habla de los que están afuera, implícitamente se habla de los que están dentro. Ya lo comprobamos en el Nuevo Testamento que se refería a la iglesia, fue muy claro. ¿Cierto que sí? Entonces, los que están adentro, los que son de la iglesia universal de Cristo, ellos son los que tienen los misterios de las parábolas, lo que Cristo quiere dar a entender, dar a enseñar, es para ellos a quienes se les muestra, se les ilumina, se les otorga de una forma generosa, es a ellos, ¿sí? O sea que solamente ellos, los que estamos dentro, tenemos la revelación de los misterios de Dios, y eso está escrito en Efesios 6:19. Con este versículo aprovecho también para solicitarles a todos ustedes, a mis hermanos, en especial, esta misma petición que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso. Dice, oren por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. ¿Cuál es ese misterio? Que el Evangelio es para judíos y para gentiles por igual. O sea, que la buena noticia de la venida de Cristo, de la redención, del reinado de Cristo, tumbó el muro de separación que había con Israel. Y ahora todos tenemos acceso. Ese es el Evangelio por la cruz de Cristo. Oren por mí para poder hacerlo adecuadamente. Pero des en cuenta que ese misterioso plan es el Evangelio mismo. Y ese Evangelio mismo es el que no puede entender el pueblo ciego y sordo. Tienen oídos y no oyen, igual que los ídolos del Salmo 115. Ojos y no ven. ¿Para qué? Para que no se conviertan, para que yo no los sane, dice la Escritura. Entonces, hermanos, ¿es que los de afuera son personas muy malas, son terribles? No, no se los olvide, ustedes y yo éramos iguales de miserables de ellos, que ellos, igualiticos, hasta peores. Es que Dios es un caballero y Él sabe que yo creo, pero que todavía no. Dios hace eso, hermanos, Dios piensa así. Es que los de afuera están afuera porque ellos no han aceptado a Cristo. Los que están afuera porque ellos no han hecho la oración de fe, ¿sí? Pues hermanos, así de mediocre es el evangelismo que se enseña en las iglesias hoy día. Y dejan
en la voluntad del pecador la decisión de seguir o no a Cristo. Eso, hermanos, es la raíz del problema de por qué la iglesia está como está en Colombia. Porque a Colombia llegaron hermanos predicadores así, humanistas. Y el 99% de iglesias son así, humanistas. Le ponen en bandeja, hermanos, al pecador y le dicen: ¿aceptas? ¿Quieres? Ay, venga, por favor, repita esas palabras: acepta a Cristo porque Él es un caballero y lo va. Si no, Él se hace a un lado porque es un caballero, hermanos. Eso es una tontería total, una grosería contra quién es Él. O sea que los que están afuera porque quieren. Los que están afuera porque la voluntad de ellos es más fuerte que la voluntad de Dios. En ese sentido estaríamos creyendo que la voluntad del ser humano es más poderosa que la de Dios. A ellos no les ha sido dado, o sea, es porque Dios les ha negado el don. No es porque no hayan aceptado, no es porque no quieran, es que no pueden. Y aunque pudieran, tampoco quieren. Romanos 11:7. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. O sea, ahí le está hablando de que las personas que han rechazado el evangelio, los judíos en este ejemplo, ¿será que no pudieron alcanzarlo porque no lo buscaron, porque no lo aceptaron? Pablo nos va a responder, dice: los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito: Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Esta predicación es un ejemplo de esto. Que estas cosas, hermanos, son secretos de Dios, son cosas profundas que están en las Escrituras, y ustedes tienen el privilegio de escucharlas desmenuzadamente, una por una, verso por verso, yendo libro por libro. Eso es otra prueba de que lo que estoy diciendo es real. Pero también esta noche puede llegar a ser una prueba de que no todos entienden. Y muchos pueden decir: sí, es cierto, pueden decir que sí, amén, interesante. Y pueden salirse diciendo las mismas tonterías de que es porque el libre albedrío. Pueden salir de aquí creyendo lo mismo con lo que vinieron creyendo. De que están bien, de que todo está bien, de que ellos son buenos, y no sirvió para nada. Claro, porque no está en la potestad de nadie de los que estamos aquí, ni de mí, sino de que Dios quiera dárselo. Entonces, para terminar, digo lo siguiente: los sentidos del ser humano son insuficientes para que él pueda comprender por sí mismo y recibir la palabra en su corazón, porque tienen oídos y no oyen, no entienden, ojos no ven, no perciben. Si no les es dado viendo, no verán; si no les es dado oyendo, no entenderán. Y por lo tanto, si lo primero que salva es la palabra, y ni siquiera la palabra la pueden captar, si ni siquiera la palabra la pueden recibir, ni siquiera la palabra la pueden plantar en el corazón, mucho menos podrán convertirse, mucho menos podrán ser perdonados de los pecados. Escrito está. Oremos.